Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por tu ternura, gracias por ayudarnos a abrir nuestros ojos a ti, gracias por sostenerla y gracias, Señor, por todo lo que tú tienes por delante, porque es un manjar uno detrás de otro. Hay algo que nuestro corazón anhela, Señor, es ser transformado a la imagen del Cordero de Dios, a la estatura del varón perfecto. Tu revelación ha venido a poco a poco minar nuestra vida y hacernos ver la gran necesidad, la eterna necesidad que tenemos de ti. Por eso es que con tanta sencillez lo podemos decir: sin ti no podemos, Señor, te necesitamos. Gracias. Toma este día, mi Dios, y ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a tus cosas. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Estamos ya en la clase 18, vida interior, hoy es 19 de agosto, tan interesante que es poner las fechas en las prédicas, pero es cierto. Estamos en la remodelación de la reconstrucción de Jerusalén. Hemos pasado ya por 18 clases, en la cual en este momento lo que hemos visto es el por qué Jerusalén fue destruida. Y después de revisar la historia de las tribus, del reinado, de la tierra, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión de que el pueblo en sí mismo, por lo que había hecho, por lo que había dicho, por lo que había omitido, merecía ser destruido. El mismo pueblo había desplazado a Dios del templo, había desplazado al Señor de la casa de habitación, que era el templo de Salomón, en el monte Sión o en el monte Moriah. El monte Moriah y el monte Sión están a 150 metros, más o menos, en la distancia. La verdad es que cuando uno está ahí, uno no sabe ni en qué monte está, porque son tan cerquitas unos de otros. Pero en fin, podemos ver cómo el pueblo desplazó al Señor y fue el momento de juicio. Y después de que Jerusalén fue destruida, 70 años estuvieron en Babilonia cautivos, parte del pueblo estuvo en Egipto y otra parte del pueblo estuvo en otros lugares. Pero después de 70 años podemos ver cómo Dios despierta el espíritu de Ciro, despierta el espíritu de muchos judíos que están en Babilonia y los invita a retornar para reconstruir la Jerusalén, la cual fue destruida por los babilonios. Y esos son los libros que estamos viendo. Ya vimos una parte del libro de Esdras. Vamos a continuar ahorita con el capítulo 2 y vamos a comenzar a ver detalles impresionantes de lo que es la restauración. Capítulo 2 del libro de Esdras. Si usted tiene su Biblia, por favor, abra, pase al capítulo 2 y vamos a leer. Bien, entonces dice Esdras, capítulo 2, 1, 2, y dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Solo les recuerdo que el reino se dividió norte y sur. El reino del norte tenía 10 tribus. Y estas 10 tribus fueron aniquiladas por los asirios. O sea que las únicas tribus que quedaban eran Judá y Benjamín. Y Judá y Benjamín, pues aunque su reinado duró más tiempo, en el año 605 ocurre la primera invasión, después en el año 598 y por último en el año 586, donde fue destruida. Por eso es importante ver y que volvieron a Jerusalén y a Judá, porque las demás tribus ya habían sido aniquiladas. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel. Ahora viene un listado de todos los que vienen en el primer aliyá. Dice, Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Aquí es importante en lo que vamos a ver ahorita, porque son muchos nombres los que se mencionan, muchos nombres, pero hay que ver los grupos, hay que prestar atención a los grupos que vienen. Y dice, los hijos de Paros, 2,500
172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775. No me voy a dedicar a los números, me voy a hacer bolas con tanto número y con tanto nombre, pero me interesa porque el grupo, el primer aliyá que regresa de Babilonia a Jerusalén, no regresa un grupo, como quien dice, este es el grupito élite, sino que regresa con todos los ministerios. El primer ministerio es el ministerio sacerdotal. Qué importante es cuando se va a levantar una obra, el tener todo lo necesario para que alguien los dirija, como el sumo sacerdotes, los sacerdotes ordinarios y posteriormente el grupo de levitas, porque los levitas tienen misiones específicas alrededor del tabernáculo de Moisés o alrededor del templo de Salomón. Entonces tenemos los sacerdotes, tenemos los levitas, y dice en Esdras 2, 41, 43, los cantores. Qué importante es que así como están los sacerdotes, estén los levitas, estén los cantores y estén los hijos de los porteros. Como quien dice, aunque todo esté destruido, vamos a llevar todos los ministerios. Y aparte de esto, hace mención a los sirvientes del templo. O sea, el primer aliyá no fue un aliyá desordenado. Cuando el Espíritu de Dios o cuando nosotros proclamamos o creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y el Espíritu Santo viene a nosotros, viene con todo lo necesario para nuestra vida de devoción. ¿Se da cuenta? Viene con todo lo necesario y esto ya es un decir, la puerta está abierta, ahora caminemos todos juntos. Vamos a ver qué acontece. Y los que regresaron de la cautividad y que no pudieron demostrar la casa paterna ni su linaje. Aquí hay un punto trascendental, un punto que a veces pasamos desapercibido. Y dice, estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Y este punto es importante, muy importante. Cuando queremos acreditarnos en una posición y no hay registros o no hay con qué, es bueno tenerlos, como quien dice, bajo observación. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos habla, porque muchos pueden llegar a decir, yo soy y yo soy. Pero la palabra de Dios nos dice que no es por lo que yo digo que soy, sino que por los frutos los conoceremos. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor nos ha dado claves para entender el caminar espiritual. No podemos correr, no vale la pena correr, nos vamos a golpear, nos vamos a yo que sé cuántas cosas. Entonces ellos buscaron sus registros y no fueron hallados, o no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. O sea, del sacerdocio están afuera, pueden estar dentro del pueblo, pero no pueden ocupar puestos de preeminencia o de eminencia. Qué interesante, porque de repente, como sucede en algunas oportunidades, alguien muy famoso por ahí viene y como es cantante del mundo, por ejemplo, imagínense que vengan este puertorriqueño que canta y baila, ¿cómo se llama este? Ricky Martin es, ¿cómo se llama? Él es, ¿eh? O otro que digamos que toque en el mundo. Entonces, como en el mundo toca, no, si ese hombre toca, sí, toca para el mundo, y toca para la sensualidad, y toca para esto, pero él toca, entonces él ya debe de estar aquí en el ministerio. No, joven, no está acreditado. Y así como la alabanza, otra serie de situaciones. Por eso es importante ver sus frutos. 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Tumín. El Urín y el Tumín, el sumo sacerdote. Ustedes se recuerdan, porque hay muchas cosas en el libro de Esdras que nos va a hacer recordar el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, el efod y el pectoral. Nos van a hacer recordar cosas porque
Ellos vivían bajo la ley y vivían bajo los estatutos del tabernáculo. Entonces estaban esperando que llegara el sacerdote o el sumo sacerdote para consultar. Bueno, ¿qué hacemos con este grupo que dice que es sacerdotal pero que no está registrado? ¿Qué debemos de hacer con ello? Eso es consultar. ¿Debo o no debo de hacer esto, Señor? ¿Debo o no debo de comprar el carro? ¿Debo de irme o debo de quedarme? ¿Qué debo de hacer? Lo peor que pueda ocurrir es que Dios no hable. Porque si no habla, entonces como quien dice, pues no habla. Ahora, ¿qué quiere decir cuando Dios no habla? Que no. Cuando usted va con su papá, papá, quiero sacarle permiso porque quiero ir al río Motagua, entonces va ahí un grupo y queremos atravesar esto, ¿me das permiso? ¿Qué interpreta usted con el silencio? Que no. Pues sí, que sí, vaya pues. El que calla otorga, ¿va? Está bueno pues. ¿Y qué tal si ya Dios te lo había dicho 3 semanas antes que no? Y de repente, papá, y entonces, ¿qué es el silencio de Dios? Hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Pero aquí tienen el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín son 2 piedras que el sumo sacerdote tiene en el pectoral. Ustedes saben que en el pectoral están las 12 piedras. Las 12 piedras, y cada piedra está enumerada de derecha a la izquierda. Recuérdense que el hebreo no se escribe como nosotros de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Resulta entonces que ahí está el pectoral, están esperando el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote pues no sé a dónde iba a entrar porque no había lugar santo en ese momento. Pero en fin, era una forma de representar. Recuérdense que en el tiempo de que el pueblo estuvo prisionero en Babilonia fue cuando se comenzó a desarrollar los que se llaman las sinagogas. Y las sinagogas son grupos de judíos de 12 en adelante que comienzan a tratar de agarrar un ritual y tener un tipo de enseñanza de la Torá. Eso comienza en Babilonia y hoy día está extendido por todo el mundo. Entonces, pues tiene que acudir al Urín y al Tumín para saber qué es sí o no. Eso es consultar. En el tiempo ese era consultar con Dios. En nuestro tiempo es orar y pedirle a Dios luz, discernimiento. Eso lo puede hacer usted. O usted junto con otro grupo de hermanos crecidos o que conozcan el problema o que no lo conozcan y de repente, Señor, danos gracia a través de los hermanos. La cuestión es que necesitamos consultar. Lo peor que hay es engañar su propio corazón. Es que como hay necesidades allá, yo voy a cubrir las necesidades. Terrible error. Cuando las necesidades son las que nos manda, cuidadito. ¿Me estoy explicando? Sí, es que allá hay necesidad, es que allá hay necesidad, es que aquí hay necesidad, sí, pero el Señor Jesús también dijo, pobres y necesidades siempre va a haber, pero ¿dónde nos quiere ubicar el Señor? Esa es la clave. Esa es la clave. Podemos estar haciendo muchas cosas por los motivos equivocados. ¿Quién tiene experiencia con lo que yo estoy hablando? ¿Cuántas veces se ha deslizado como un caballo sin freno y se ha ido hasta el otro lado y de repente, puche, no sabía que era caballo, yo pensé que era oveja? ¿Cuánto nos hemos deslizado hasta el otro lado aparentando algo y de repente venimos con las manitas retraídas como diciendo, Señor, qué metida de pata? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántas decisiones? ¿Sí o no? Y es lo que Dios dice que tenemos que hacer y es evidente para nosotros, no hacemos. Bueno, en fin, 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Más o menos el grupo que llegó en el primer día, calcúlelo más o menos en 50,000 personas, aparte caballos, camellos, chuchas, en fin, yo qué sé, un montón de animales, etcétera. Y es interesante porque ellos no escatimaban nada.
Y dice, sus camellos 435, asnos 6,720, y algunos de los jefes de casa paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Ustedes se recuerdan que cuando el Señor despertó el espíritu de Ciro, también despertó el espíritu de Zorobabel y Josué y otros. Y asimismo, ustedes se recuerdan que en Babilonia muchos decidieron ya no irse porque ya tenían su business, ya tenían su negocio. Y dijeron, este negocio es próspero, aquí estoy bien, ya me acostumbré al idioma babilónico, ya la gente me conoce, mi negocio es próspero, entonces, pues sí, yo sentí, pero mejor les doy una ofrenda, ustedes vayan y ustedes levanten. Recaudaron ofrenda en Babilonia. Pero cuando regresan también encuentran hombres que tienen posición rica y también son los que ofrendan. Y dice, según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Cuando ya el Espíritu de Dios se ha movido, todos los que están alrededor tienen una especie de respuesta al llamado de Dios. Uno con plata, otros con oro, otros con dracma y otros con vestidos sacerdotales. Y dice, hay 100 túnicas sacerdotales, imagínense. ¿Ustedes creen que la túnica sacerdotal se hacía así nomás? No, tenía un proceso. Todo lo que era sacerdotal tenía un proceso, tenía un escrutinio de santidad. Hasta la tela de lino fino, no era una tela de lino fino común, era entretejida la tela. En fin, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y en todo Israel en sus ciudades. En pocas palabras, estos 50,000 que llegaron a Jerusalén, pues me imagino que le han de haber dado gracias a Dios, han de haber tenido algunos rituales y se dispersaron sobre Benjamín y sobre Jerusalén, sobre Judea. Vamos a ver algunos acontecimientos interesantes. Capítulo 3 de Esdras 3, 1, 4. Cuando llegó el mes séptimo, aquí es clave. Cuando se mencionan meses específicos como el mes primero, el mes quinto y el mes séptimo, son meses sumamente importantes a nivel del pueblo judío. El día de ayer Carolina les explicó que hay 2 calendarios a nivel judío. Está el calendario conforme la creación de Dios, y el primer día, y el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día. Este calendario se conoce como el calendario civil. Pero a partir de Éxodo, capítulo 12, el Señor es específico y dice, a partir de este mes será. Quiere decir que el primer mes religioso es el mes de Nisan. Entonces, Nisan, el mes de Sivan y el mes de Tishri son 3 meses claves en el calendario religioso. En el mes de Nisan está la fiesta de Pascuas, panes y levaduras y primicias. En el mes de Sivan está Pentecostés o fiestas de la semana o Shavuot. Y en el mes de Tishri, que es entre septiembre y octubre, está esta fiesta. Quiere decir, cuando llegó el mes séptimo, si usted agarra la numerología, el número 7 es clave. El 1, el 3, el 5, el 7, el 10, el 12, el 40, son números que tienen un lenguaje y tienen principios. El 7 es perfección. ¿En cuántos días hizo el Señor la creación? 6 días. Y el séptimo descansó. Entonces son 7 días, porque el descanso del Señor es tomado como un día. Entonces en 7 días con el descanso del Señor aparece la semana. Entonces el mes séptimo tiene un montón de mensajes. Ese es el mes que se celebra la fiesta de trompetas. Ahora, la fiesta de trompetas es sumamente interesante. La fiesta de trompetas es la fiesta que invita a que medite en su vida. Son 10 días de meditación. Del día 1 al día 10, bueno, el día 10 es la mera fiesta de expiación, pero del 1 al 10
sucede que todo el pueblo, al oír el trompetazo por la mañana, están obligados a hacer un examen de conciencia, a revisar su vida con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con las demás tribus, para hacer ver de qué se va a arrepentir, porque el día 10, que es el día de expiación, cada quien debe de llevar su listado. Con mi mujer 350 pecados, con mis hijos, con mi otro hijo, y total llevan un listado de pecados y cada quien va con su lista, él, ella, sus hijos, los jefes de las tribus, y todos esos pecados que han sido vistos durante esos 10 días, que es Yom Teruah a nivel hebreo, para nosotros viene a ser la fiesta de trompetas. Trompetazo es un sonido que alguien emite para hacer ver, reflexione su caminar, reflexione su vida. Entonces, esos 10 días son de escrutinio interior. Ahora, esta fiesta tiene que ver con trompetas, tiene que ver con el arrebatamiento. ¿Tengo que esperar que venga el arrebatamiento o mi vida tiene que estar en un constante, continuo examinar y pedir perdón para estar listo? ¿Tengo que esperar el trompetazo que me despierte? Entonces aquí dice, llegó el mes séptimo. Y ese mes quiere decir, reflexionemos cómo está nuestra vida. En el período judío es un ciclo agrícola, se repite constantemente. Y en este ciclo agrícola toda la atención está enfocada en lo que el Señor ha hecho. Y dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. La palabra un solo hombre quiere decir en un mismo sentir espiritual. Un solo hombre. La iglesia de Jesucristo debe de ser como un solo hombre. De hecho, Él lo dice, como un cuerpo, un espíritu, un solo ser, parte del cuerpo de Cristo. Todos en el cuerpo de Cristo, como un solo hombre. Para la alabanza, para nuestro Padre, para la glorificación del santo nombre de Él. O sea, la palabra en el Antiguo Testamento como un solo hombre está hablando de una unidad con un propósito. Con un propósito, ya sea para la guerra. Nos unimos contra ese enemigo y todos van como un solo hombre. En este caso tenemos varios enemigos. Satanás, el mundo, la carne y el relajo que hacemos todos. A veces hacemos más relajos y piruetas que nos entretenemos en nuestras boberías y nos olvidamos de los verdaderos enemigos, por los relajos que hacemos entre nosotros. Bueno, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios. ¿Qué fue lo primero que edificaron? Por favor, este orden que ya comenzamos a ver en el libro de Esdras, usted lo tiene que poner en sus copias. La primera cosa que ellos hicieron como un solo hombre, no solo es regresar, sino levantar o edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocaustos. Entonces, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahora, a partir de ahorita vamos a ver un montón de fiestas, que si no las es, usted está respondiendo al llamado de la vocación hecho por Dios. Aquí respondieron como quien dice, mejor muevo mi boca. ¿Está usted respondiendo al llamado, a la vocación a la cual Dios lo ha llamado? Ok, aceptemos eso como que sí. Bueno, Esdras 9, 3, 9 a 11. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen al Señor, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando
y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran sus padres, pues aleluya que la dejé, porque condenados a muerte están y no lo saben. De algún lado hay que partir. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todos trataron de hacer todo lo posible para interrumpir la obra. Hay una fuerza que obra en el corazón de todo ser humano. De igual forma sucede en el mundo, que de inmediato surge y se opone a todo lo que Dios intenta realizar. En el Edén, no comas, se fueron de boca. El primer fratricidio, Caín con Abel. Luego, la forma como hubo tanta maldad y el diluvio. Luego, Sodoma y Gomorra y la forma como tuvo que intervenir Dios. Y Dios ve cómo la maldad del hombre crece. Crece, la copa de ira crece, hasta que llega un momento en que Dios dice, momento, paremos, hasta aquí. Cuando Dios dice, hasta aquí, es cuando ya sonaron las trompetas. Es tiempo de reflexión y están sonando las trompetas. Fíjense ustedes, ¿qué trompetas cree usted que está sonándose ahorita en el ambiente del mundo? Del mundo. Trompetas. ¡Turú! ¡Libres! ¡No hay Dios! ¡Turú! Otro que ustedes conozcan. Derechos humanos, corrupción. Y no les sigo porque ya no me da. Pero si hay alguien que quiera hacer de trompeta ahorita, hágala, por favor. No, suene la trompeta. Échese su suplido. Vamos a ver. Usar las manos. No, pero abril. Ese pareció ¿Y qué nombre le pondrían ustedes a eso? Tolerancia. Bueno, otro que tenga trompeta por ahí. Sean más agresivos. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Guatemala? Muerte, violencia. ¿Cómo? Aparte del libertinaje. El libertinaje ya quedó suave y chula. Una perversión y unos niveles. Entonces, las trompetas de maldad están sonando, que yo creo que ya los cuates que están sonando están cansados de sonar tanto. Así está el mundo está gritando la maldad. Esta fuerza contiene odio y es enemiga del Señor. Se pone de manifiesto inmediatamente, puede iniciar amigablemente y luego enturbiar todo. No te preocupes, conmigo estás bien, con nadie se está bien, ni con el cónyuge. Por favor, présteme atención, hasta que su cónyuge no haya doblado su corazón ante el Señor y tenga el Señor por cabeza de todo. Ojo y cuídela. Solo hay uno bueno. El Señor Jesús lo dijo. Romanos 8, 5, 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre per se, la mujer per se está atado, no puede, y su mente es opuesta a Dios. Por eso es la intervención de Jesucristo, para liberarnos, para poner dentro de nosotros el Espíritu Santo, para seguir rompiendo cuerdas y deshaciendo las obras de maldad. ¿Cierto? Ok, 4, 6, 11.
En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Oiga esta carta, oiga. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Anaspar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. El Señor ha mandado no tener comunión con otras naciones, ni participar con ellos en empresas relacionadas con la fe. Cuando la situación es tan clara, ¿por qué el Hijo de Dios hace lo opuesto? Necesito respuesta. ¿Será usted? ¿Usted cree que por ignorancia peca más un pueblo que ya ha entendido las cosas? Entonces, ustedes ya entienden. Ustedes yo no los puedo catalogar como ignorantes, los voy a catalogar como ovejas gorditas, como dice Ezequiel 34. Ya son gorditas. Comodidad y porque nos gusta. A ver, necedad, por rebelión. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Por favor, esta carta que enviaron esta gente es verdad. Yo testifico de esta carta y digo que lo que estos hombres dijeron es cierto. Oigan, al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Lo que está diciendo, ¿es verdad o es falso? Es una ciudad mala, perversa. Jerusalén es clasificada en el Antiguo Testamento como la gran ramera, la traidora, la adúltera. De hecho, Dios dice que le dio carta de repudio. O sea, no piensen ustedes, estoy hablando de la Jerusalén de aquí en la tierra ustedes, la otra es diferente, Jerusalén celestial. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿En base a qué escribieron esto? A los reyes de Israel. ¿Cómo se comportaron los reyes de Israel? ¿Será que esta gente conocían a los reyes de Israel? Una persona que la conozca usted y dice, este no paga alquiler, este pide combustible por mes, se roba el combustible y no paga. Cuando hay una carta así, perdónenme, hay que aceptar la verdad de la parte que está ahí que me compete a mí. Por eso a veces cuando se lee esto aisladamente, hay pobres judíos. ¿Qué pobres judíos? Perdónenme, tanto el judío como el árabe, como los españoles, como el pueblo de Europa y Asia y África, merece la misma honra porque Jesucristo murió por todos. O sea, no puedo hacer clasificación. Yo sé que la cepa viene de ahí, pero qué cepa más cochina y traidora. ¿Tenemos que orar por los judíos? Sí, para que hagan paz con Dios. Porque ellos todavía siguen en rebeldía, en oposición a las cosas de Dios. Por eso tenemos que tener un panorama claro de las cosas. Y no dejarnos llevar, ay, que somos tan simpáticos, ¿verdad? Como los de la ONU. Vienen la ONU, servidores de Satanás. Pero es la ONU, la OTAN, asesinos mediocres. Traicionan cualquier cosa por poder y riqueza. Ay vos, pero las organizaciones internacionales, piénselas. Y se van a dar cuenta de que la mayoría de ofrendas quedan a otros niveles y no llegan a los pueblos.
Y ustedes me van a decir, ¿cómo lo sabes? Porque estuve por ahí y lo vi, lo sentí. ¿Cómo impresionan los nombres, va? ¿Cómo impresionan los grandes nombres del mundo? Pero son del mundo. Armados hasta los dientes. Esta carta tenía razón. Dice, ahora se anotó y el erario, siendo que nos mantiene del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad. ¿Es cierto o no es cierto? Mario, ¿cómo cuesta entender esto? Y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¿Fue cierto o no es cierto? O sea, que la carta estaba bien documentada, era correcta. Lo que esto no sabía es que Dios había despertado el espíritu para reconstruirse, como pasa con nosotros. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Peor que Babilonia. Nuestras credenciales eran de muerte. Pero Dios tuvo compasión de ti y tuvo compasión de mí. Y su misericordia nos alcanzó. Ahora tengo una nueva carta. Ay, Dios. Tengo una nueva carta. ¿Cierto? Y eso es parte de lo que estamos viendo. 4, 16, 20. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. ¿Estaba diciendo la verdad o no? Sí. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Son traidores, mentirosos, charlatanes, traicionan a su Dios. No estoy agregando nada, solo estoy diciendo lo que hemos leído en las últimas semanas. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad, ya lo leí, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Entonces tenemos que diferenciar dos cosas. La Jerusalén que estaba bajo el mando de Dios, ustedes pueden ver a David como el prototipo, a Salomón durante un tiempo, y a ciertos reyes, Sedequías, Josafat, Josías, ciertos reyes contados con la mano, porque si contamos los reyes del norte, 20 y 20 del sur, piensa en 40. Y de estos 40, 5 o 6 agarraron línea como el corazón de David, y los demás ¿qué fueron? Por lo tanto, el balance de una carta, ¿cómo sería? No le dé nada a este pueblo, húndalo y desaparezcalo del mapa. Pero cuando conocemos la historia espiritual, estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí. Y hubo compasión y misericordia de Dios. ¿Estamos? Esdras 4, 21, 24. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligente en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Será que los antecedentes de un lugar pueden cerrar las puertas del futuro? Sí. La cierra.
y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bien, vamos a orar. Creo que hemos hablado de Jerusalén, hemos hablado del primer Aliyá, hemos hablado de enemigos, y de todo esto lo que hemos estado hablando es de nosotros mismos, porque es un fiel retrato de la forma como somos incoherentes ante la gracia y misericordia de Dios. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu eterna fidelidad. Gracias que tú a ti mismo ni te engañas ni te convences, tú eres igual ayer, hoy y siempre. Gracias por la perseverancia que mantienes para con cada uno de nosotros. Gracias por la perseverancia que tienes tú para el pueblo de Israel, aunque todavía no doblan sus rodillas, pero las doblarás, Señor, y reconocerán que Jesús es el Señor. Ahora todavía son enemigos del Evangelio, pero tu amor es más superior, es más fuerte en todo sentido. Señor, gracias por lo que tú eres. Gracias por lo que representas. Gracias por lo que nos das. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos y queremos oír y hacer tu voluntad. Señor, transforma nuestras vidas. Danos gracia para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto, conforme a tu corazón. Aunque el mundo chille y el mundo grite, danos gracia, mi Dios, para serte fieles. Danos gracia para la perseverancia intermedia y perseverancia final. No permitas que nuestro corazón se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Manténnos hacia ti, viéndote a ti, de ti proviene todo. Gracias, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, sus hijos. Bendigo el hogar que ustedes tienen. Bendecimos el negocio y clamo a Dios para que el día de hoy usted sea un instrumento de paz, pero un instrumento de poder, un instrumento de conversión, un instrumento de misericordia. Que el Señor les bendiga y los esperamos entonces el próximo primero sábado y luego el próximo lunes para la siguiente clase. Que el Señor les bendiga.